Este eres tú jugando Mario Kart. En los primeros puestos, gozando esa deliciosa superioridad, al borde de una eufórica victoria, pero... Y entonces piensas, joder, ¿por qué siempre pasa lo mismo? Estoy jugando aquí con mis amigos en el online, no avanzo, o incluso si consigo una buena posición, de repente me vienen 1000 cosas y quedo último. Porque en este juego de mierda todo es al azar y jugar bien no sirve de nada. Y hasta cierto punto es verdad que tiene bastante azar, pero también tiene mucha habilidad. Stave, un streamer bastante tryhard del juego, usó un símil que explica esto de lujo, diciendo que este juego es como el póker, ya que aunque una buena mano puede ser decisiva, si eres bueno vas a ganar mucho más partidas de las que vas a perder. Siempre te puede pasar una putada que te juega la partida, pero a la larga, si sabes cómo jugar mejor que tus rivales, acabarás ganando muchas más veces. Así que, para que empieces a mejorar, te traigo hoy estos trucos. 1. Empezamos con algo que seguramente si habéis jugado ya otros Mario Kart lo habréis usado, pero probablemente no conocéis su profundidad y cómo aprovecharlo al máximo. Os explico. Como muchos sabéis, en todos los títulos de esta franquicia, si en la cuenta atrás del inicio empiezas a acelerar antes, podrás empezar con un pequeño turbo para comenzar con ventaja. Pero este truco viene con truco. Ya sé lo que parece, pero no. Esa no es la peor broma del mundo. Existen peores, como vas a ir descubriendo a lo largo de este vídeo. Ya que no solo se queda ahí, para poder obtener el máximo impulso tenéis que empezar a acelerar en un momento más concreto aún, cuando este personaje llamado Lakitu nos señale el 2 con la mano y se enciende la segunda luz. Ahí podrás salir con el mejor impulso de inicio. Aunque, como hemos visto en los clips de la intro, llegar al principio a las primeras posiciones no sirve de mucho si no puedes mantenerlas. Y esto nos lleva al siguiente truco. 2. Cuando por fin consigues deshacerte de ese subnormal que llevabas teniendo delante un buen rato cuando vas segundo y te colocas en el primer puesto, pero al poco tiempo algún otro cabrón consigue deshacerse de ti colocándose él en el primer puesto, y este inaceptable suceso te hace tirarte los pelos y pensar en que siempre hay un punto en común que suele joderte la primera posición. Algo más molesto que una diarrea con tos en un baño público tras un kebab. Algo conocido en todos lados por joderte sin posibilidad de salvarte. Sí, ese caparazón azul. Imposible de esquivar. Que cuando ves su símbolo acercarse ya sabes que estás bien jodido. Vaya. ¿Y esto cómo se hace? Pues mirad, por ahí hay vídeos enteros dedicados únicamente a formas de esquivar el caparazón azul. Pero así en resumen, primero, cuando se te acerque el caparazón y tú tengas una seta, úsala justo cuando el caparazón está a punto de chocar contigo. Esto también funciona con el champiñón dorado, aunque buena suerte intentando conseguir uno de los primeros puestos. Y hablando de objetos que raramente vas a tener en la primera posición, si logras tener un mega champiñón, una estrella o un boo, lo cual es la forma más fácil de evadirlo, simplemente usa estos ítems cuando veas que se te acerca un caparazón azul y ni te inmutarás. Lo mismo se aplica en el rarísimo caso que tengas un bilbala. Y si consigues llegar con una bocina, simplemente úsala cuando tengas el caparazón azul encima y esté a punto de bajar, y este se destruirá. Ahora, si no tienes ningún objeto, no está todo perdido, porque si con anterioridad ves que el caparazón azul sale de atrás y vas primero, puedes retroceder para que el segundo tome tu puesto y así pasarle a él el muerto. También, y por primera vez en este nuevo Mario Kart World, si estás en offline, puedes usar la flecha hacia abajo para retroceder. Aunque depende de con quién estés jugando, puede que esto lo consiga hacer trampa. Ahora, imagina que por cualquier motivo no has visto el caparazón salir, lo tienes cerca, no tienes ningún ítem y estás en el multijugador. O habéis empezado a considerar lo de retroceder como hacer trampa. En este caso, tendrás que aplicar la estrategia suicida o el kamikaze en el borde más cercano que veas, ya que si lo haces en el momento correcto, sale más rentable caer y perder las 3 monedas que recibir el impacto del caparazón con el que seguramente vas a perder la posición. Tercero, muchas veces habrás pensado que las monedas que tienes en Mario Kart no sirven de nada. Simplemente van y vienen. Pero resulta que cada moneda aumenta la velocidad máxima del coche. He visto que se dice por ahí que al llegar a 20 tu velocidad máxima aumenta en un 4%. Pero esto no es así del todo, porque esto depende mucho del combo que lleves. Si llevas un combo con velocidad baja, la diferencia será mayor, haciendo mucho más rentable coger monedas con este combo que con un combo que de base ya tenga la velocidad alta. Y en general la media de incremento de velocidad suele estar más bien en torno al 5%.
También he encontrado un guiri que ha descubierto que las monedas no suman siempre el mismo porcentaje, sino que las primeras monedas son mucho más importantes que las últimas para alcanzar velocidad. El tío lo explica muy bien. Si entiendes inglés te recomiendo mucho el vídeo. Y si no entiendes inglés te recomiendo este otro vídeo mío para aprender inglés. Lo sé, soy un genio en marketing. Os dejo ambos enlaces en la descripción. Cuarto, antes he mencionado una cosa, las combinaciones. Estas se componen del personaje y del coche. En cuanto al personaje, puede variar más según a quien le preguntes y cuál sea tu estilo. Pero en general, en cuanto a estadísticas, los mejores personajes son Toadette y el mejor personaje de toda la puta saga, Caco Gazapo. Mientras que en los coches, claramente el más efectivo es este, el Blooper BB o BB, no sé. En estas decisiones de combinaciones, hay miles de factores como que la velocidad se hace la media de las velocidades de terreno, agua y asfalto, o como que el peso no es tan importante para las carreras, pero podríamos estar horas explicándolas y este vídeo va más sobre cómo empezar a ser bueno en general. Luego, para especificar, si queréis un vídeo en el que entre en las estadísticas y en los números, dejádmelo en los comentarios y muestra tu apoyo dando un like. Y sé en lo que estás pensando. Y sí, en efecto, este genio del marketing lo ha vuelto a hacer. También podéis suscribiros para que si saco finalmente estos vídeos más específicos me lo hagáis saber. Aunque en principio, mi próximo vídeo será el Undertale. Bueno, basta ya de spam, sigamos con el último truco. Quinto, los que seáis fans de cualquier competición, como la Fórmula 1, sabréis lo que es el rebufo. Ese fenómeno por el cual si un coche está atrás de otro que va delante, el que va atrás puede llegar a alcanzar mayor velocidad más fácilmente. El motivo es porque el primer coche genera una zona de baja presión detrás de él al desplazar el aire hacia los lados y hacia arriba. Hostia, estoy haciendo un vídeo del puto Mario Kart en YouTube. ¿Por qué cojones estoy explicando esto así? Bueno, chavales, dejad un buen like si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de suscribirse y dejar un buen comentario bien fresco para ver si algún día puedo cobrar un puto duro a base de humillarme en internet. ¿Y ahora qué? Ah, que eso último no lo diga. Vale. Bueno, pues nada, chavales, suscribiros, pero no porque quiera que a mí me vaya mejor, no, y así el algoritmo me ayude, que va, sino para construir una comunidad, por ejemplo. Sí, eso. Bueno, que os vaya bien, chao.